Hola, este, ¿cómo están? Hola, profe, bien. Hola, muy bien. Bien, gracias, profe. Creo. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Bien, Bien, bien. aquí. ¿Cómo les fue en su examen? No sabemos. Este, Siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Las Este, estadísticas son alineadas. ok, no, no sé, o sea, la verdad es que a lo mejor revise uno que otro, pero más bien, los ayudantes lo van a revisar. Entonces por eso les pregunto, porque, pues, hasta que, hasta que me entreguen, pues realmente voy a saber, qué tal, ¿no? Pero díganme, díganme su opinión para ver si hay algo que ajustar la siguiente vez o estuvo bien, ¿no? Pues yo no lo sentí difícil, profe, solo que me quedó muy justo el tiempo, de hecho lo mandé como unos 5 minutos tarde, Ok. solo eso. Sí, Pero en yo también general tengo esa duda. está bien. sí, yo igual. ¿Había algún Bien. problema si nos habíamos pasado por algunos cuantos minutos? Y no va a haber bronca esta vez, pero pues no sé, tengan un poquito más de cuidado, ¿no? Porque pues deben de estar mejor preparados, ¿no? O sea, así como yo, porque por ejemplo, el semestre pasado pues daba clases en pizarrón, ¿no? Y ahorita ya no. Ya, de hecho, por ejemplo, ustedes podrían tener también eh, la posibilidad de escribir en su compu y ya ni siquiera tienen que escanear, ¿no? O sea, podrían, igual como hacemos la clase de una hojita, ustedes con su letra, resolverlo. O podrían escanearlo. Lo único que sí les pediría es que tengan como algo más eficiente para que no les pasen esas cosas como las fallas técnicas que tuvieron, ¿no? O sea, realmente, si ya hicieron su examen, debería ser cuestión como de 10 minutos para que lo escaneen y lo manden, ¿no? Entonces, pues traten de ver opciones y mejoren esa parte, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo en cuarentena, entonces pues ya, como que debemos de tener mejor, debemos estar mejor adaptados, ¿no? Entonces ahí nada más vean, pues esos detalles para que ya no pasen la siguiente vez. Este, realmente les di bastante tiempo. Miren, lo que hice fue, o sea, diseñé el examen, no estaba tan pesado y yo lo resolví en media hora. Pero, o sea, todo escrito, ¿no? Entonces por eso les di 2 horas solamente, porque realmente, o sea, si me hubiera tardado un poquito más, pues a lo mejor les daba más, ¿no? Pero regularmente les doy el doble y ahorita les di el cuádruple, entonces, pues por el tiempo creo que estuvo bien, pero, pero sí creo que les falló a ustedes, más bien a ustedes les falló un poquito como la parte de escanear y la parte como de mandar el correo. Entonces, pues sí, lo único que les pediría a ustedes es que lo trabajen un poquito más para, para que no vayan a tener esos problemas otra vez en el siguiente examen, ¿sale? Digo, obviamente yo lo voy a hacer más rápido, pero eso a mí me sirve como un punto de referencia para saber más o menos cuánto tiempo darles, ¿no? O sea, si yo lo resuelvo en 2 horas, pues no les voy a dar 2 horas, ¿no? Les voy a dar muchísimo más tiempo. Entonces, lo único que sí les digo es que como realmente fue poco tiempo el que me llevó a hacerlo,
por eso el tiempo no fue muy largo. Realmente no estaba diseñada. Y hay otra razón, no solamente es eso, sino que la verdad es que si les doy más tiempo, o sea, digamos, seguramente lo que pasó, si alguien sabía todo, seguramente lo que pasó es que terminó su examen, lo escaneó, lo mandó y le dio poquito tiempo para descansar. Y si no sabías todo, pues como que tuviste un poco de batalla, pero al final lo hiciste, ¿no? Y si no estabas perdido, pues no lo acabaste. Pero a final de cuentas, tampoco les puedo dar tanto tiempo, porque imagínense que no sé, en 2 horas ustedes ya lo acabaron y yo les di 4, pues lo que va a empezar a pasar es que van a empezar a copiarse de manera masiva, ¿no? Entonces, mm, no les puedo dar tanto tiempo porque si no también se va a prestar a eso, ¿no? Entonces realmente, pues también ahí se van a dar cuenta que yo sé que muchos no, también sé que algunos sí. Entonces justamente tampoco les puedo dar un tiempo excesivo porque entonces lo que va a pasar es que pues se va a prestar a que pues ya empiecen a conseguir todo y con calma y pues tampoco se trata de eso. Digo, estamos en, ¿cómo se dice? Remotos y no podemos evitar mucho de esas cosas, pero tampoco vamos a darles mano abierta para que pues hagan lo que sea, ¿no? Entonces, pues un poquito, les debo de dar tiempo suficiente para que no estén corriendo, pero tampoco me puedo pasar tanto porque, porque entonces, se puede prestar para que hagamos malas prácticas, ¿sale? Pero bueno, en términos generales parece que todo estuvo bien, ¿no? Profe, Ujú. Dime. perdón que le interrumpa. Bueno, en mi caso yo tuve un problema con el examen. Bueno, no con el examen, sino fue con mi correo, con la conexión en internet, porque se lo estaba mandando y según ya se había mandado, porque lo mandé creo que 2 o 3 minutos antes de que diera la hora. Entonces, pero ya cuando empecé a actualizar el correo para checar si sí se había mandado, pues sí me paniqué bien feo porque no me aparecía nada. Y después lo intenté mandar desde mi iPad y pues ahí fue donde me tardé y en lo que cargaba el archivo y total que no se mandaba, pero sí se terminó mandando. Sí, o sea, yo lo que les digo en este caso es que, o sea, sí entiendo todo eso, pero traten también ustedes de mejorar esas cosas. Y si no pueden mejorar esas cosas, ¿no? Mínimo lo que pueden hacer es, pues, le tomo captura de que lo estoy enviando a esta hora, ¿no? Y no hay ningún problema. O sea, si se trabó, me mandas un segundo correo con la imagen de que realmente sí, donde se vea la hora, claro, ¿no? De que realmente sí lo estabas mandando a tiempo y fue una cuestión de que el correo no lo sacó a tiempo, ¿no? O sea, ustedes también traten de ver qué es lo que pueden hacer si algo falla, ¿no? Eso es lo que les estoy tratando de decir. O sea, porque todo eso puede pasar, pero ustedes pueden tratar de minimizarlo o tomar alguna acción en específico si les pasa, ¿no? O sea, tomas una captura a esa hora y vuelves a mandar un correo con la captura y ya, no pasó nada, ¿sale? Gracias. Entonces vayan viendo como todas esas opciones. Sí, Este, bueno, aquí dicen que les expliqué bien. Están los videos, pueden ver los videos las veces que sean necesarias. Y también aquí estoy, ¿no? Si quieren preguntar cosas que no se hayan entendido, este, pues aquí siempre estamos para que nos pregunten cosas, ¿no? Entonces, pues más bien, o sea, yo lo que les diría es si algo no queda totalmente claro, pues pregunten las veces que sean necesarias y lean las notas, lean los videos y lo que sea necesario, ¿no? Aquí estamos, no es como, o sea,
no sé, también ustedes pues tienen que poner un poquito, echarle ganas de su parte, y pues aquí estoy yo para que me pregunten lo que sea, ¿no? Y si algo no queda claro, pues lo vemos las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? Yo tengo una duda, profe. Sí. Bueno, no sabía cómo demostrar que un número es irracional. Hicimos un ejemplo en la clase, ya, si quieres, a ver, vamos a verlo. Ah, sí, fue el de raíz de 2, ¿no? Pero, Ajá, entonces haz de cuenta que lo que tenías que hacer era lo mismo. O sea, haz de cuenta seguir la prueba. O sea, en vez de 2 pone, o sea, te ibas al apunte y en vez de ponerle 2 le ponías 5, ¿no? Y entonces haciendo un pasos análogos, demostrabas que raíz de 5 era irracional, ¿no? Después, si tú sumas un irracional a un racional, eso es irracional. Eso es fácil de demostrar porque suponte que es racional, le sumas el inverso del otro racional y esa suma tiene que ser racional, entonces te quedaría que el raíz de 5 es racional, lo cual es absurdo. Y luego también es fácil demostrar que si tú tienes un racional y lo multiplicas por un irracional, eso te da un irracional. Haces lo mismo, suponte que es racional, le calculas el inverso al racional y el producto debe de ser racional y te queda entonces que el irracional es racional, ¿no? O sea, eso es muy sencillo, ¿vale? Pero realmente ahí lo único que tenías que hacer era ver cómo era la prueba de raíz de 2 y aplicarla a la raíz de 5. Y ya. Y eso está en los videos, eso está en las notas de la clase, ¿vale? Miren, no voy a ver, bueno, a ver, déjenme ver qué demonios decía. ¿Qué decía el 2? Eso, ¿estoy hablando del 2? Sí, ese era, creo. Sí. O sea, mañana, miren, de todas maneras, mañana voy a encargarles que les resuelvan el examen completito, ¿no? Entonces, nada, voy a hablar de este en particular, muy poquito, y, y ya si son más dudas respecto al examen, mañana lo van a resolver todo, ¿no? Entonces, si es totalmente respecto a eso, mejor mañana, vean esas preguntas. O sea, mañana se van a dedicar a eso. Entonces, por ejemplo, aquí lo único que tenían que hacer era demostrar que este es irracional. O sea, les voy a dar más como las notas, ¿no? En vez de ser raíz de 2, ibas a tener que ver esto, ¿no? Entonces sigues la demostración, ¿no? Ahora, sí había una cosa que a lo mejor había que probar, ¿no? Había que probar que si p cuadrada divide, ¿cómo es? No, bueno, sí lo voy a poner así. O sea, si p cuadrada es múltiplo de 5, entonces esto implica que p es múltiplo de 5. ¿Se acuerdan que nosotros demostramos que si p cuadrada era múltiplo de 2, entonces p era múltiplo de 2, una cosa así, ¿no? Entonces esto se hace fácil porque si no es o sea, lo haces por contrapositiva y asumes, no sé, por ejemplo, o sea, si no lo hicieron, depende qué tan estrictos sean sus ayudantes. Entonces, por ejemplo, por contrapositiva tú dirías, no, pues p de la forma 5, por ejemplo. Digo, nada, les estoy dando como la idea. Digo, mañana lo van a resolver como tal. Entonces, p de estas 4 formas, ¿no? Digo, también podrían demostrar por inducción que p tiene tiene 5 formas, ¿no? Pero bueno, ahí ya tampoco vamos a exagerar tanto, pero digamos, p tiene estas 4 formas y entonces aquí calculan el p cuadrada y va a ser diferente de la forma 5s, ¿no? Para algún s en z, ¿no? O sea, que p no sea múltiplo de 5, que es la contrapositiva, justo es que sea de estas 4 formas, ¿no? Seguramente también se puede sacar por contradicción.
Y entonces hagan de cuenta que este P cuadrada, pues va a ser como, nunca les va a dar un número de la forma 5 por S cuando hagan estos desarrollos, o sea, es elevar estos al cuadrado. Entonces van a quedar en algunos de estos casos, y entonces jamás les dio un múltiplo de 5, ¿no? Entonces P cuadrada no es múltiplo de 5, ¿no? Tal vez esta parte, la parte que estoy pintando aquí, era una parte que a lo mejor no era del todo análoga, pero esta prueba sí, la que está aquí arriba, ¿no? O sea, esta prueba sí era meramente análoga y solo tenían que seguir la parte de las notas, ¿no? Ahora, la complejidad era esta, pero no tanto, porque miren, si ustedes, o sea, puedes ver, demostrar muy fácilmente que si A más B es irracional, si A está en Q y B está en I. Ya les dije cómo, o sea, voy a hacer nada más y el otro, pues este es como una afirmación y el otro sí ya me deben de entender, ¿no? Entonces, supónganse que, pues aquí supongamos que A más B está en Q, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo que dirían, pues, entonces, como A está en Q, entonces el inverso también, ¿vale? O sea, si es de la forma P entre Q, entonces el otro es de la forma Q entre P, ¿no? O sea, no tienen ningún, traer racional y entonces lo que tendría es que la suma de racionales es racional y entonces aquí tendría y luego tendría, pero es el otro inverso. Estoy pensando en el inverso aditivo. Híjole. Es fíjense, ahí está. Y entonces, ¿qué implica? Esto implica, pero esto implica que esto esté en Q, ¿no? Porque es suma de racionales. Pero esto es B. Entonces, esto implica que B esté en Q. Pero esto es absurdo porque B está en I, ¿no? Y la contradicción vino de suponer que A más B estaba en Q. Entonces, así prueban que si suman un racional y un irracional, eso les da un irracional. Entonces, con eso ya sabrían que si raíz de 5 es racional, entonces 1 más raíz de 5 es racional, ¿no? Y también fácil, o sea, lo otro que sí es, también fácilmente, si A es racional, ¿no? Y B es irracional, entonces el producto es irracional. De hecho, eso lo comenté en clase cuando hicimos la densidad de I, ¿no? ¿Vale? Es igual. Oiga, profe, Ajá. profe, una duda. Ahí cuando demostré eso, ya ve que, por ejemplo, ya ve que estaba dividido en todo entre dos, ¿no? Ujú. Entonces yo puse, ya había demostrado que 1 más raíz de 5 era un irracional, entonces lo tomé como otro número X y ya puse que se multiplicaba por 2 a la menos 1. Y Ujú. entonces yo di por hecho que como 2 es racional, 2 a la menos 1 también es. ¿Eso Eso está está bien? bien, eso está bien. Ah, ok. Porque Ya, ya, ya. nosotros escribimos, ¿te acuerdas que las propiedades de campo? Sí. Y pusimos paloma en todo eso, eso estaba bien. O sea, Ah, sí ok. podía suponer que suma de racionales, producto de racionales y existencia de inversos, todo eso quedaba dentro de los racionales, ¿no? Porque aquí Ah, dijimos que ok. los racionales era un campo. Entonces eso está bien. De hecho, aquí lo estoy ocupando, ¿no? Aquí, cuando calculo el inverso, digo que esto es un racional, ¿no? Y luego ocupo la cerradura de los racionales y llego a que B tiene que ser un racional, Ok. ¿vale? Sí, eso está perfecto que lo hayas ocupado, pero así era. Si tú demostrabas que raíz de 5 es irracional, entonces la suma de un racional con un irracional es irracional, y entonces el de arriba te quedaba irracional, y luego el producto con un racional también te da un irracional, y ya, ¿no? Super justificado tendría que ser aquí, y luego demostrar esta proposición, y luego demostrar todo esto, pero tampoco quiere decir que si no hicieron todo eso, el ejercicio esté mal. Eso ya depende de qué tan estrictos vayan a ser sus ayudantes, ¿no? ¿Sale? ¿Quién pregunta de Betsy o por qué preguntan de Betsy?
Profe, yo quería preguntarle si, por ejemplo, Alicia nos da 2 veces a la semana y usted 3, ¿no? Ujú. Pero Betsy solo se ha presentado una. ¿Cada cuánto veríamos a Betsy o cómo? ¿Pero por qué? ¿Porque les gustó cómo da clase? ¿Por qué razón? Sí, bueno, súper bien. Súper bien. Yo me sentí muy cómoda con Betsy y prácticamente no sabía que tenía algunas dudas bueno, yo no sabía que tenía dudas y con ella se me aclararon, perdón. Entonces, no digo que Alicia explique mal, sino que me acoplé mejor con Betsy y por eso la pregunta. Ok, pues lo que pasa es que ella tal vez esté muy ocupada, pero déjenme ver si se pueden campechanear más, ¿no? Pero realmente no les puedo decir que sí, porque como, como trabaja, pues es difícil, ¿no? Es difícil que pueda. Entonces esa vez yo, pero pues porque pues pudo, ¿sale? Pero realmente no es tan sencillo que pueda, ¿no? Entonces por eso está más Alicia que Betsy, porque pues ella tiene más tiempo, ¿no? Pero digamos que pues dejen de ver a ver si se anima más, ¿no? Porque además como que le da miedo. Entonces, pues, ¿qué prueba? Es más de hablar, porque digo, también como que esa vez que dio clase como que tenía miedo de darla. Entonces, pues sí, lo checamos, ¿vale? Entonces vamos a ver, este, vamos a ver ejemplos la vez pasada, digo, ya regresando a la clase, la vez pasada, vimos, estábamos viendo el concepto de límite de una sucesión y ¿qué? Ah, sí, bueno, ya explicamos un buen de cosas de por qué la definición de límite es así, ¿no? Digo, ya lo que falte, les faltaría a ustedes madurar un poquito sus ideas, pero digamos que vamos a hacer ejemplos para ver si ese concepto lo podemos aplicar de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la sucesión a n igual a 1 menos 1 entre n, por ejemplo, ¿no? Esa sucesión. Y entonces vamos a tratar por ejemplo, yo les preguntaría lo siguiente, ¿no? ¿AN converge? ¿Qué creen ustedes? Profe, Ujú. y ya definimos qué es que una sucesión converja, Sí, que la verdad no me acuerdo, por eso le preguntaba. a ver, déjame revisarlo. Sí, ya lo definimos, pero no sé si le puse ese nombre. A ver, a lo mejor eso podría ser. A ver. Es que me acuerdo que lo iba a poner en la definición, pero dijo, no, no, mejor luego lo vemos, pero la verdad no me acuerdo, entonces, por eso le preguntaba. A ver, déjenme ver cómo lo pusimos. Decimos, sea en una sucesión y L un número, se dice que L es el límite de la sucesión. Si para todo bla 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 y el límite se escribe así, ah, bueno, lo arreglamos, ¿no? Entonces, a ver, entonces, ¿cómo le hacemos? Déjenme ver. Antes de ver este ejemplo, digo, es un detalle muy, demasiado sutil, pero vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, es un detalle muy sutil, pero lo ponemos aquí, decimos que una sucesión AN converge si existe L que pertenece a R, tal que L es el límite de la sucesión.
En caso contrario, diremos que la sucesión diverge. ¿Sale? Entonces, ya dimos la definición de que una sucesión tenga límite L, ¿no? Entonces, si esa sucesión no existe, o sea, ningún número L satisface la definición de que converja L, entonces la sucesión va a diverger. En caso de que si encontremos un L que satisfaga la definición, entonces la sucesión va a converger. Aquí si se dan cuenta, no estoy tomando casos, algunos profesores podrían tomar que L pueda ser infinito y L pueda ser menos infinito. Yo no. Si L es infinito, entonces diverge, ¿sale? Si L es menos infinito, entonces también diverge, ¿sale? O sea, diverge a infinito y diverge a menos infinito, pero diverge, ¿sale? Entonces, eso es, y ahora sí, a ver, regresemos a nuestro ejemplo. Entonces tengo mi sucesión a n y la definía como 1 menos 1 entre n. Entonces, ya algunos comentaban que, y tienen razón, que la afirmación sería que el límite cuando n tiene infinito, ¿no? De AN es igual a 1. ¿Cómo saben eso? Bueno, pues porque en la prepa les dijeron, pues sustituyes, ¿no? Entonces, A es n, sí, n tiene infinito. Bueno, pero no puede sustituir. Lo saben más o menos porque en la prepa les dijeron que si este es muy grande, como que es 0, ¿no? Y entonces tienes 1 menos algo muy pequeño, pues como que debe de ser 1. ¿Cómo lo podían inferir de la prepa? Pues sacan el límite, luego lo separan en sumas y seguramente definieron, o sea, saben que este es 0 y entonces les queda el límite de 1 menos el límite de y eso les da 0. Tenemos varias dificultades. Primero, no hemos demostrado que el límite de 1 entre n es 0, para empezar. Tampoco hemos demostrado que suma de límites, que hacer un límite de una suma es la suma de los límites, ni bajo qué condiciones. ¿Sale? Ahorita nosotros solo tenemos una definición. Entonces el ejemplo va en el sentido de cómo podemos probar esto usando la definición. A ver, ¿cómo tengo que empezar? Sea epsilon. Exacto. Sea epsilon mayor que 0 y esto va a empezar a ser su pan de cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque la definición dice que para todo epsilon quién sabe qué y quién sabe qué, ¿no? Entonces, como es un para todo, siempre mi demostración tiene que empezar con un C epsilon mayor que 0. ¿Vale? Ahora, tengo que encontrar una n de tal manera que toda la cola de la sucesión se vaya a meter a un intervalo chiquito, que está dado por mi epsilon. Bueno, pues le tengo que, o sea, fíjense lo que van a hacer. O dejen de pensar, ¿eh? No puede ser, A ver, fíjense, por la propiedad arquimidiana, ¿se acuerdan que la propiedad arquimidiana servía con epsilons? ¿Cómo saben esto? Porque me van a decir, oye, pues ¿cómo sabes que tienes que hacer esto? Porque ¿qué te dice la propiedad arquimidiana? La propiedad arquimidiana te dice que la n puede crecer tanto de tal manera que esto sea muy chiquito, ¿no? Y eso es algo como lo que quiero, ¿no? Por eso es que estoy aplicando la propiedad arquimidiana. Entonces, por la propiedad arquimidiana existe una n en los naturales, tal que 1 entre n es menor que epsilon, ¿no? ¿Se acuerdan que esta era la que más me gustaba? Ahora como que, no sé, digo, tengo que hacer las cuentas, pero como que me late que eso es lo que, esa n, y de hecho dejen de ponerle n mayúscula, es la que va a funcionar. No sé por qué tengo ese presentimiento, ¿sale? Entonces,
Acuérdense que daba un epsilon y luego después de dar la epsilon, ¿qué hacía? Existe una n, bueno, aquí está, ¿no? Fíjense, esta, ¿no? Y ahora lo que tenía que ver es que si existía esa n, tenía que ver que o sea, ahora, si n es mayor o igual que esta n, tenía que cumplir algo, ¿no? O sea, tenía que ver cuánto es el valor absoluto de la sucesión y quién estamos proponiendo que es límite, que es 1, ¿no? Y tenía que ver que esto era como que menor que epsilon. Pues vamos a ver qué puedo obtener de aquí, ¿no? O sea, ¿cuánto vale AN? AN en este caso es 1 menos 1 entre n menos 1, ¿no? Ay, ay, ay. A ver, espérenme, porque aquí ya lo estoy poniendo bien raro. A ver, es 1. Ah, no, sí está bien, sí está bien. Lo que pasa es que el término es este. Y el menos 1 es el de acá, por eso quedó así. Ahí está. Entonces, pues esto simplemente me queda valor absoluto de menos 1 entre n, ¿no? Como 1 entre n es un número positivo, pues en realidad esto es 1 entre n. Pero ¿cómo es? Ahora, como saben que n es menor o igual que n grande, y estos son positivos, ¿cómo son sus inversos? ¿No? Los inversos son positivos, pero lo que más me importa es que se invierte en la desigualdad, ¿no? O sea que 1 entre n es menor o igual a 1 entre n, ¿sale? Pero este es menor que, o sea, este por el que está aquí arriba, o sea, si se fijan, por lo que está ahí arriba, esto implicaría que 1 entre n es menor que epsilon, ¿no? Y entonces aquí, si quieren, pueden poner pues por asterisco, esto es menor que epsilon, ¿no? Entonces lo que acaban de demostrar es que para toda n mayor o igual que esta n, entonces el valor absoluto de an menos 1 es menor que epsilon, ¿no? Entonces, eso es la última parte, ¿no? Por lo tanto, lo que hicieron es dieron una epsilon en general, encontraron una n, de tal manera que a partir de ese momento la sucesión comparada con 1 en valor absoluto es menor que epsilon. Por lo tanto, AN converge a 1. De hecho, digo, ahí está la prueba formal, ¿no? Pueden poner el límite cuando n tiene infinito de AN es igual a 1. O también pueden poner que AN converge a 1. Creo que esas son las maneras más populares de ponerlo, ¿sí? Entonces, ¿tienen dudas o sea, del ejemplo y cómo se demuestra que su límite es 1 con la definición? O sea, entonces, ¿cómo Yo no sabemos tengo que una el límite duda. es 1? Porque cumple la definición. O sea, fíjate, a ver, la voy a volver a poner la definición, ¿no? Fíjate. La definición es que tú dices, tomas una sucesión, ¿no? Y un número. En este caso estamos tomando la sucesión y estamos tomando como propuesta el 1, ¿no? Entonces, se dice que L es límite de la sucesión si para toda epsilon existe una n, tal que si n es mayor o igual que n, entonces el valor absoluto de an menos L es menor que epsilon. O sea, si se cumple esta proposición lógica, entonces L es el límite de la sucesión. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es justamente tomar esta sucesión y tomar el 1 y demostrar esa proposición. O sea, dimos un epsilon en general. Con ese epsilon pudimos encontrar la existencia de un natural, de tal manera que si yo me tomo un índice natural más grande que este y me fijo en su diferencia en valor absoluto, esto ya es menor que epsilon. Entonces, AN y 1 cumplen la definición de que 1 es el límite de AN. Por eso ya demostré que AN converge a 1. ¿Cómo intuitivamente me doy cuenta que es 1? Pues porque lo que pienso es, si n es grande, ¿qué le pasa a esta expresión? Pues 1 entre n empieza a ser cada vez más pequeño y como que la resta que le estoy haciendo aquí va siendo cada vez insignificante y como que me estoy acercando a 1.
¿Sale? Esa es la parte intuitiva. Y ya la parte de la demostración es simplemente probar esa proposición de que para toda epsilon existe una n tal que esta diferencia es menor que epsilon. ¿De acuerdo? Profe, ¿podría repetir lo de cuando metió la propiedad arquimediana? Sí, o sea, yo doy mi epsilon positiva, ¿no? Entonces, una de las formas de la propiedad arquimidiana es esa. Déjame ver si viene acá, este radiador, bla, bla. Está aquí, ¿no? Creo que está aquí. No, esta es la clase 9, entonces está en la clase 8. A ver, no vacíos, el supremo debe estar como al final, ¿no? Acuérdense, es corolario, ¿no? Dados números positivos, en este caso B es como la epsilon, ¿no? Entonces fíjense, existe una n y la subrayé de hecho, tal que 0 es menor que 1 entre n menor que b. Entonces aquí mi epsilon pues justamente cumple estas hipótesis, es un real positivo y por lo tanto va a existir una n tal que 1 entre n es menor que epsilon. Eso es lo que estamos ocupando. Y esta es una de las, esta les digo, es la forma que a mí más me gusta de la propiedad arquimidiana. O sea, dado un número positivo, siempre puedo encontrar un natural de tal manera que 1 entre n es menor que epsilon. ¿Sale? Ah, ok, ok. Gracias. Mientos. Ay, voy aquí me... ¿Alguna otra duda de este ejemplo? Porque vamos a ver otro de cómo demostrar límites con la definición. Ok. En el examen no necesariamente tendrían que demostrar por definiciones, solo que yo les ponga demuestre por definición. ¿Por qué? Porque vamos a generar más herramientas que a lo mejor nos van a permitir que no tengamos que irnos a las epsilon. ¿Sale? ¿Cómo que para qué tenemos que demostrarlo? No. O sea, bueno, sí. O sea, demostrar que converge es demostrar que tiene un límite, pero tienes como que tú saber cuál, ¿no? O sea, que converge es que converja a todos. ¿Para qué tenemos que demostrarlo? Porque en este curso tenemos que demostrar todo. O sea, justamente de lo que se trata cálculo 1 es de demostrar todo. O sea, todo lo que saben de cálculo hay que probarlo. Absolutamente todo. Por eso. ¿Sale? Entonces, digamos, de eso se trata, ¿no? Porque este curso de cálculo es un curso formal. Entonces, si yo me pongo a poner que estos límites valen quién sabe qué y que la integral es igual a esta fórmula, no estoy dándoles el curso que debo de darles, ¿sale? O sea, a lo mejor en otra facultad o en la prepa hay otro enfoque, ¿no? Donde simplemente ustedes dicen, ah, pues esto da esto y se acabó. Y ya alguien lo hizo y no me importa. Pero en el enfoque en este curso, todo lo que hagamos, todo lo tenemos que justificar. Entonces, pues por eso es que lo probamos. O sea, no podemos no hacerlo. Es como ir en contra del temario, ¿no? ¿Sale? Ya no quise decir qué facultades porque luego se enojan de que critico a otras carreras, ¿no? Como los contadores o cosas así, ¿no? O los de economistas. Digo, ya no voy a criticar, ¿no? Simplemente, nosotros sí tenemos que probar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión en este curso. ¿Sale? Digo, hay cosas que nosotros no sabemos, ¿no? Como, bueno, sí es actuario un poquito, pero no. Eso de revisar estados de cuenta no es nada trivial, ¿eh? Pero digo, nosotros no es nuestro objetivo, cada quien hace su objetivo. ¿Sale? Entonces,
vamos a probar este ejemplo que les acabo de poner por definición, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza la prueba? ¿Quién me dice? Desea Sea epsilon. epsilon. Fíjense que a lo mejor este sí está complicado, ¿eh? Porque como tiene un cociente, al momento que haga los factores, no estoy seguro de qué tan fácil vaya a estar, ¿eh? Pero déjenme pensar. Profe, en ese tipo de demostraciones también se puede ocupar como el de sea epsilon medios y esas cosas, o sea, poner epsilon pero con otros términos para que sí funcione en la demostración. Sí, por supuesto, o sea, lo que tú necesites, ¿no? Ok, a ver, ahorita vemos eso de que límite. Esta sí me va a costar trabajo, ni modo, pero es lo que ustedes van a tener que hacer cuando tengan que hacerlo por sí solos. Entonces aquí me vi muy pro diciendo directamente cómo aplicaba, pero aquí no lo veo. Entonces, como no lo veo, digo, a lo mejor, si tenemos un genio ahorita que nos diga cuál es, a lo que le tenemos que aplicar, pero ahorita no lo veo como tal. Entonces, ¿cuánto es el límite? Ah, bueno, estamos ya diciendo que el límite de esto es un tercio, ¿no? Una pregunta. ¿Ustedes saben cómo intuir? O sea, ahorita yo se lo estoy poniendo, pero ¿ustedes saben cómo intuir esto? Yo la verdad no, soy mala en los límites. Derivando, no, pues sí, pero aplicando el hospital, ¿no? Pero no, o sea, algo más sencillo que eso. O sea, dividen o sea, multiplican arriba y abajo por 1 entre n, ¿no? Entonces arriba cuando multiplican por 1 entre n les queda el 1, ¿de acuerdo? Y luego aquí les va a quedar 3 nada más, ¿no? Y el único que les va a quedar es 1 entre n. Entonces meten el límite en el cociente y entonces el límite de 1 pues es 1 y este ya está aquí. Luego el límite de 3 pues es 3, ¿no? Y luego el límite de 1 entre n pues es 0 y así llegan a este tercio. ¿Sí? Digo, esa es una técnica de preparatoria, pero así, o sea, los límites en el infinito de este estilo, así se calculan. De hecho, con esa técnica, si el exponente de abajo es más grande, ahí te vas a dar cuenta que el límite es cero, y si el exponente de arriba es más grande, ahí te vas a dar cuenta que eso diverge infinito, ¿no? Pero bueno, si no se acuerdan, échenle un repaso a límites de prepa cuando tienen infinito y vean cómo se puede calcular eso, ¿no? O sea, eso intuitivamente es muy sencillo. ¿Sale? O sea, ahí les va otra vez. Fíjense. Multiplican arriba y abajo por 1 entre n. Entonces arriba les va a quedar 1. Les va a quedar 3 más 1 entre n. ¿Están de acuerdo? Entonces sacarle el límite a esto es lo mismo que sacarle el límite a 1 entre 3 más 1 entre n. Entonces, meten el límite. El único que va a tener límite, o sea, el único que va a ser complejo sacar el límite es a 1 entre n, pero ese es 0, ¿no? Ese es intuitivo. Entonces solo les va a quedar 1 sobre 3, que es esta cualidad. ¿Sale? Si no, repasen un poquito eso, ¿no? De qué pasa. De todas maneras, aquí lo vamos a ver. Yo no lo puedo ocupar todavía, porque no hemos demostrado cuándo podemos hacer cociente de límites, ¿no? Entonces, por eso es que a lo mejor ese tipo de pruebas sí se van a valer aquí, pero todavía no, porque no lo sabemos. Entonces, si no, les digo, den un repaso rápido de límites al infinito y van a ver de qué les estoy hablando. O sea, les estoy hablando de algo de prepa, no les estoy hablando algo de algo nuevo, ¿no? Entonces, lo nuevo es justamente tratar de demostrar, ¿no? Que este límite es que este límite es, ¿cómo se dice? Es un tercio, ¿no? Entonces, como no lo veo, me tengo que, o sea, como no veo qué es lo que tengo que aplicar y me tengo que,
ir a estudiar este absoluto, ¿no? Y siempre que tengan que hacer un límite, a lo mejor van a tener que estudiar este absoluto, ¿sale? Entonces vamos a hacer un poquito de cuentas, a ver en este caso qué diablos pasa. Entonces aquí pongo quién es la sucesión y el límite propuesto que es el 1/3, ¿no? Y entonces, pues voy a tratar de desarrollar esto, ¿no? A ver qué obtengo aquí. Entonces hago el cociente y esto me queda 3n más 1 y luego aquí me queda n y aquí me va a quedar ay no, ¿qué estoy haciendo? Aquí tengo que multiplicar por un 3, ¿no? Para hacer el cociente. Y entonces aquí me va a quedar 3n y aquí me va a quedar el 3n más 1. ¿Sí se viene el quebrado? Solo estoy haciendo un quebrado de fracción, ¿no? O sea, solo estoy sumando una fracción. Entonces ahí está, ¿no? Entonces, pues sigo desarrollando a ver a qué llegamos. Bueno, vamos a ocupar todo bueno, ya, sí, ya solo ocupamos y ahorita me voy a la prueba del lado derecho. Entonces esto es valor absoluto de 3n menos 3n menos 1 sobre 3 por 3n más 1. Ahí solo desarrollé. Se me van a ir estos dos cuates y me va a quedar valor absoluto de menos 1 entre 3 por 3n más 1. No, eso es lo que me va a quedar. Ahora, esto es un natural, por lo tanto, lo de abajo siempre es positivo y el de arriba es el que trae el menos, pues en realidad el valor absoluto de esto es quitar el negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces esto me quedaría 1 entre 3 por 3n más 1, ¿no? Entonces, digo, todo esto es lo que ustedes van a tener que hacer cuando empiecen a trabajar con límites. ¿Por qué? Porque en este caso tienen que dar la existencia de una n, pero no tengo ni idea de qué necesito, ¿no? Entonces, yo lo que necesito es más o menos ver que esto sea menor que epsilon, ¿no? Entonces necesito un epsilon que me haga esto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso estoy haciendo las cuentas para tratar de obtener una n. Cuando ya calculen límites de funciones van a tener que calcular una delta, pero van a tener también que hacer las cuentas porque pues no se ven, ¿no? Y como me lo inventé, ahorita no les puedo agarrar y decir, pues sea delta, sea n igual a tanto porque no viene en el libro, ¿no? Como diría, no, pues agárrate la delta que viene ahí y empezamos a hacer las cuentitas, ¿no? La n. Entonces la tenemos que calcular. A ver, entonces, lo que yo quisiera es como que esto fuera menor que epsilon, ¿no? Eso es lo que yo quiero, para alguna condicionante, ¿no? Entonces, pues voy viendo qué es lo que puedo hacer, ¿no? Déjenme ver, ¿eh? El n está en el lugar que me gusta que esté. Entonces lo voy a dejar y entonces aquí me quedaría 3n más 1 menor que 3 epsilon. ¿Están de acuerdo? Y después, déjenme pensar, ¿eh? Me complica un poquito este 1 que está aquí. ¿Cómo me puedo deshacer de ese 1? ¿Alguna idea? Y si mejor desarrollamos la parte de abajo y ya luego trabajamos con ella por inversos. Ajá, eso es justamente lo que quiero hacer. O sea, ahorita me preocupa un poquito O sea, yo lo que hagan de cuenta, por la propiedad arquimidiana yo tengo, nada más ajá, un poquito eso. Por la propiedad arquimidiana yo tengo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sé que, pero el problema es que es un poquito más elevado todavía, ¿no? Entonces, justamente por eso, como que lo que queremos hacer es, pero dejen de pensar, a ver, lo que yo necesito es un n lo suficientemente grande para que esta cantidad ya sea pequeña. ¿Están de acuerdo? Ahora, esta n ya es lo suficientemente pequeña y de hecho la podría pedir así. ¿Están de acuerdo? Esta debería de ser aún más pequeña. ¿Están de acuerdo? O sea,
Si 1 entre n ya es muy pequeño, entonces 1 entre 3n más 1 ya debería de ser súper más pequeño, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. Entonces como que si pido esto, ya después debería hacer cuentas de inversos y como que sí me debería de salir, ¿no? Como dicen ustedes. Entonces, ya después de hacer cuentas y pensar, esta es la parte que justamente les estoy tratando de transmitir, llego como que lo que tengo que pedir es esto. O al menos eso me basta, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque si pido esto, entonces yo ya estoy dando algo que está, o sea, si yo pido esto, 1 entre n ya es muy chiquito, pero entonces este debería de ser todavía más chiquito, ¿no? Porque aquí este es más grande que el de abajo. Entonces si pido esto, como que esto me debería implicar esto, y si tengo esto, pues ya me puedo regresar hacia arriba, ¿no? Eso es más o menos lo que estoy tratando de inferir. Entonces, pues, aquí lo que diríamos es, bueno, 3 epsilon es mayor que 0. Entonces, por la propiedad arquimidiana, existe una n que pertenece a los naturales, tal que 1 entre n es menor que 3 epsilon. ¿De acuerdo? Y como que ya eso me debería de bastar con toda, o sea, más o menos viendo lo que hice acá. Entonces, fíjense, están dando una epsilon positiva y ya están dando la existencia de un cuate, ¿no? Entonces ahora, digamos, sea n mayor o igual que esta n grande, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera demostrar de alguna manera es esto, ¿no? Para luego regresarme. Bueno, no. O sea, me fijo en an menos l. Pero no sean malos, ¿no? Déjenme ahorrar las cuentas y poner que esto es 1 entre 3 por 3 n más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hicimos esto, ¿no? O sea, ya hicimos todo este desarrollo acá. Nada más es poner esto acá. ¿Sale? Entonces yo quisiera demostrar que esto es menor que epsilon. Pues déjenme ver cómo le vamos a hacer. Lo tenemos que inferir de aquí, ¿no? O sea, como n es mayor o igual que esta n, entonces déjenme ver qué es lo que vamos a decir. Primero lo tengo que comparar con 1 entre n, ¿no? Entonces, a ver, esto implicaría... No, vamos a... Bueno, sí. A ver, esto implicaría... ¿Están de acuerdo? Que 3n es mayor o igual que n. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque 3 es mayor o igual que 1. Entonces, de hecho, ya no me acuerdo qué parte del teorema de orden era, pero si tenían a menor o igual a b y c menor o igual a d, cuando hacían el producto y todos eran positivos, entonces se preservaba la desigualdad. Entonces, como 3 es mayor o igual que 1, si yo la multiplico por la de acá, obtengo esta. ¿Están de acuerdo? Y luego, pues es medio... De hecho, inclusive tienen el... Bueno, no, porque... Bueno, sí, inclusive tienen ¿no? ¿Por qué? Porque 3 es mayor estricto que 1, entonces inclusive tienen Y luego dicen, pues 3n más 1 es mayor que 3n, y este es mayor que n, ¿no? ¿Para qué estoy diciendo eso? Porque cuando lo voltee, como todos esos son positivos, me va a quedar que 1 entre n es menor que 1 entre 3n más 1. Lo hice al revés, ¿no? Lo invertí 2 veces. Que justamente ese es el que no quiero que salga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tengo que 1 entre 3n más 1 es menor que 1 entre n, y este es menor que 3 epsilon, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, es 1 entre n menor que 3 epsilon, lo teníamos acá, y simplemente es como pasa esto, puedo inferir, como ustedes ya son unos expertos en todo eso, por su primer examen, entonces por n mayor o igual que n, yo puedo demostrar y luego ya nada más lo junto con el que ya tenía.
¿sale? Que ya casi es el que quiero, porque ya esto implica, si multiplican por 1/3, esto implica que 1 por 3n más 1 es menor que epsilon, ¿no? Pero ese en realidad es el que está acá, ¿no? Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de an menos L es menor que epsilon, ¿no? O sea, lo que acaban de demostrar es que para toda n mayor o igual que n, entonces, bueno, an menos 1/3 es menor que epsilon, ¿no? Entonces, si juntan todas las rositas, bueno, excepto esta, porque digamos, esto no va en la prueba, este es como el pensamiento. Entonces, si juntan todas las rositas, entonces lo que acaban de demostrar es que la sucesión converge a 1/3. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas de la prueba? Profe, yo tengo una duda. Bueno, Te escucho. ¿cómo? Ok, ¿cómo sé cuando, por ejemplo, en el ejemplo anterior era 1? ¿Cómo sé cuando es L? O sea, ahorita es por el tercio, 1/3, pero por ejemplo en el ejemplo anterior era 1. Ujú. ¿Cómo lo encuentro o cómo puedo decir que es L? Es en específico en cada problema. O sea, pero por ejemplo, tú en este tienes problemas de saber por qué es 1/3. No, bueno, yo entiendo que ahí me está diciendo que, bueno, ahí yo lo veo más claro, pero en el anterior, Lo que tienes que hacerte, o sea, cada uno es diferente, ¿no? O sea, no te puedo dar una regla para todos, pero sí te puedo explicar cada uno, ¿no? Digo, porque hay tantos ejemplos que no hay una regla, pero por ejemplo, si no te queda claro, ¿qué pasa? O sea, tú tienes que ver el comportamiento, o sea, lo que se trata el límite es ver qué pasa con el comportamiento de la sucesión cuando el valor de n es gigantesco. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que me interesa. Si me voy a valores muy grandes de la sucesión, ¿me estoy acercando a algo o no me estoy acercando a nada? De eso es de lo que se trata. Entonces, lo que tú te debes de preguntar es, ¿qué pasa con la sucesión si n es grande? Bueno, al 1 no le afecta porque no está, ¿no? O sea, no tiene una afectación por la n. Entonces, el único que es afectado es este término. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué le pasa a este término cuando n es grande? Intuitivamente. ¿se hace más chiquito? Exacto, como que este término se va acercando a 0, ¿no? Y entonces fíjate lo que está pasando. Al 1 le estás quitando algo, pero algo que cada vez es más pequeño. Entonces, ¿a dónde deberías de acercarte? Al final. Hacia la derecha, ¿no? Ajá, o sea, no sé si te das cuenta, pero aquí está el 1 y la primera vez le quité un medio, ¿no? Entonces estoy aquí. Pero la siguiente vez le quité 1/3, porque cada vez lo que le voy quitando es menos, ¿no? La siguiente vez le quité 1/4 y luego le quité 1/5. Entonces, intuitivamente, como que la sucesión se acerca al 1, ¿ya viste? Ajá. Y entonces es cuando tú dices, pues yo no estoy seguro porque lo tengo que demostrar, pero yo propongo que el 1 sea mi límite, ¿no? Y entonces ya después haces la prueba y ya estás segura al 100% que el límite es que el límite es 1. O sea, es importante decir que a veces la intuición falla. O sea, en este caso, en los otros dos casos funcionó bien, pero puede ser que a lo mejor nosotros pensemos que el límite es algo y no. Por eso es importante demostrarlo, ¿no? O sea, los errores que uno puede cometer cuando uno sustituye o cuando uno supone muchas cosas es que a veces te puedes equivocar en algunos supuestos, ¿no? Y no sale. Por ejemplo, cuando uno separa en sumas y separa en cocientes, hay muchos supuestos ahí que si en un cierto momento no los tenemos bien en claros,
¿no? Y que en la prepa no los tenemos bien claros, nos vamos a equivocar. Porque si no respetamos, o sea, hay un teorema que respalda esas cosas. Entonces, si no respetamos esos supuestos, nos podemos equivocar y podemos llegar a cosas que están mal. Entonces, siempre hay que saber cuáles son los supuestos y digo, nosotros a otras facultades siempre vamos a tener la ventaja de que vamos a saber exactamente cómo se aplican y exactamente qué necesitas para poder hacer ciertas operaciones, ¿no? Entonces, aquí la intuición es esa, o sea, esto se hace cada vez más pequeño cuando n tiene infinito y en realidad lo que estamos viendo es un comportamiento de acercamiento al 1 y por eso proponemos L como 1, ¿vale? ¿Alguien más tiene dudas? Ok, Yo, profe, sí. o sea, entonces, si no supusiéramos cuál es el límite, no podríamos hacer nada, ¿verdad? Porque tenemos que hacer lo de las cuentitas, ¿verdad? Sí y no. Sí, porque, porque no podías hacer las cuentitas, como dices tú, ¿no? O sea, si no proponemos un límite, no podíamos hacer las cuentitas. No, porque si el límite no existe, justamente no vas a poder hacer eso, ¿no? Ujú. Entonces, no, para nada, o sea, bueno, termino de contestar tu pregunta, o sea, sí, porque necesitas dar el límite para poder demostrarlo en caso de que tú creas que existe o no, eso depende de la intuición, ¿no? Pero también no, porque puede ser el caso en que no exista, y en ese caso lo que tienes que hacer es poder negar la definición de que converja, ¿sale? Eso es un poquito más difícil. También vamos a ver seguramente algún ejemplo de algo que no exista para que vean cómo se demuestra eso también, ¿no? Ahora, que si esa es tu pregunta, ¿no? La otra pregunta que están haciendo es que si siempre debe ser intuitivo, por supuesto que no. O sea, muchos son intuitivos y entre más conocimientos tengas, pues más vas a poder ver qué onda, ¿no? Pero en matemáticas puede haber cosas demasiado abstractas. Imagínense que les hablo del límite de una cosa que vive en el Cantor, ¿no? Pues no va a ser tan intuitivo, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, todos los puntos del Cantor son límites de puntos son límites de una sucesión que vive en el Cantor, algo así. Profe, ¿qué es el Cantor? El Cantor es un conjunto que luego vemos un poco raro. O sea, el Cantor es... Ay, es que... Luego lo vemos. Pero la cuestión es que, o sea, nosotros podemos definir cosas muy abstractas, ¿no? Y no va a ser intuitivo siempre, ¿sale? A veces sí y a veces no. Luego vemos qué es Es que... ¿Me servirá para algo ver eso? Ok, luego vemos qué es el Cantor. El Cantor es un conjunto muy famoso, pero que suele ser complicado al principio, ¿no? Y que es contraejemplo y tiene propiedades muy abstractas de muchas cosas matemáticas, ¿no? En algún momento lo van a ver. Y si en algún momento lo necesitamos aquí, también lo vamos a ver, pero se me hace un poco difícil, ¿sale? Entonces, vamos a... La cuestión es, no siempre va a ser intuitivo, como les digo, depende del caso, ¿no? Pero por eso nosotros justamente sabemos probar cosas y no necesitamos o no estamos totalmente, o sea, totalmente como dependientes de la intuición, ¿no? Entonces, el límite es único. Eso es lo que vamos a demostrar ahorita. ¿Quieren ver otro ejemplo? Bueno, a ver, si quieren ahorita lo vemos, pero mínimo vamos a probar esto de que el límite es único, ¿sale? Entonces, prueba. Supongamos, digo, pues además porque lo pidieron hace ratito. Supongamos que
existe otro límite, ¿no? L'. De entrada aquí estoy pensando, ¿no? Que tengo yo una sucesión que converge a un límite, ¿no? Pero aparte estoy suponiendo que existe otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acuérdense, por demostrar que L es igual a L'. Entonces, si se dan cuenta, a lo mejor cuando la primera vez que dije esto, les costó mucho trabajo entender por qué teníamos que demostrar que era el mismo. Tuvimos mucho debate. Pero a lo mejor a estas alturas como que ya empiezan a decir, ah, pues sí, ¿no? Pues ya lo hemos hecho varias veces. Ahora, otra cosa, entrar en debate, porque esto sí nunca lo hemos hecho. ¿Cómo demuestras que un número es igual a otro? Alguien. Es más, por participación, si me dicen lo que realmente vamos a hacer. Que uno es mayor o igual a otro, o que el otro es mayor o igual que el otro. Sí, no, ese es muy útil, sí, y es una forma matemática de hacerlo, pero no es la que vamos a usar ahora. ¿Alguien sabe otra? Porque su inverso aditivo es el mismo. Contradicción. Nos ayudaría, Suponer pero que no son tampoco. iguales. Tampoco. ¿Nadie? Suponer que uno es mayor que otro y mediante diferentes pasos ver que llegamos a que uno es menor que otro y es una contradicción. Digo, todas esas formas que me están diciendo son formas de verlo, ¿no? Pero no es la que yo voy a usar. Tienen razón, hay que poner participaciones más fáciles. ¿Su ayudante no les deja participaciones fáciles? Es pregunta. A veces, Ok. Ahí les va. Bueno, les voy a verles. ¿Alguien más? Creo que nadie tiene idea de qué es, de cuál es la forma en este caso. Puede ser que si los restamos es cero. Todas son válidas, pero no son la que vamos a usar. O sea, la que vamos a usar, fíjense. Un matemático, ¿cómo demostraría que algo es igual? Bueno, demostrando que para toda epsilon, acuérdense que estamos con epsilons, ¿no? El valor absoluto de L menos L' es menor que epsilon. O sea, si yo demuestro que para toda epsilon mayor que 0, esa diferencia es menor que epsilon, eso es lo mismo que decir que son el mismo. ¿Están de acuerdo? Pregunta, ¿podrían demostrar eso? Pues no es algo trivial a mi parecer, porque puede ser que ahí está diciendo que su diferencia es muy pequeña, pero eso es que son muy poco diferentes, pero eso implica intuitivamente o directamente que sean iguales. O sea, bueno, intuitivamente sí me parece, pero yo quisiera una demostración rigurosa de eso. Ok, si quieren ahorita vemos cómo demostramos eso, pero digamos que la forma de demostrar que el límite es único es utilizar eso. O sea, lo que vamos a hacer es demostrar que para todo epsilon mayor que 0, esa diferencia es menor que epsilon, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y terminamos eso y vemos si vemos algo al respecto, ¿sale? Pero así es como se demuestra que el límite es único y así es como vamos a proceder, ¿sale? Entonces primero procedamos y demostremos y ahorita que lo terminemos vemos qué más decimos, ¿sale? Entonces, esta es la forma de demostrar que dos cosas son iguales para un matemático para este tipo de pruebas, ¿sale? Entonces, pues, ¿cómo empieza nuestra prueba? De hecho, ¿por qué no me dijeron cómo empieza esta prueba? Si epsilon mayor que 0, ¿no? ¿No? Entonces, ahí les va. ¿Cómo demuestro esto? Bueno, si epsilon mayor que 0, como AN converge a L y AN converge a L', entonces, ¿están de acuerdo que existe una N1 en los naturales y una N2 en los naturales, tal que
Digo, estas n no tienen por qué ser la misma, ¿eh? Tal que si n es mayor o igual que n1 y n es mayor o igual que n2, entonces lo que va a suceder es que por un lado, cuando yo hago an menos l, esto es menor que epsilon medios, y este de aquí es menor que epsilon medios. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿Por qué epsilon medios? porque estás de acuerdo que o sea, cuando una sucesión converge, yo le puedo aplicar la definición a cualquier epsilon, ¿no? O sea, toda epsilon cumple esto, ¿no? Pero se la puedo aplicar a epsilon medios, ¿no? En vez de a epsilon. ¿Sí o no? Entonces, pues esto se vale para epsilon medios. ¿De acuerdo? Y supongo que ahorita las va a sumar y va a ocupar alguna desigualdad que algo así. Ahorita lo único que voy a decir es para que se acostumbren ese a n3, ¿no? Igual al O sea, máximo. podría Ajá. ser epsilon tercios y así, ¿o no? Sí. Ah, ok. Puede hacer, siempre que sea una cosa positiva, pueden aplicarle la definición, ¿no? Entonces, epsilon tercio es una cosa positiva, epsilon quintos, epsilon entre la integral de quién sabe qué, que sea positivo. O sea, mientras sea algo positivo, le pueden aplicar la definición del límite, ¿vale? Entonces, ahora, sea n3 igual al máximo entre n1 y n2. ¿Esto por qué lo hago? Porque esto lo vamos a tener que usar muchas veces, ¿sale? ¿Por qué hago esto? Porque necesito una n para cual se cumplan las dos al mismo tiempo. Si yo me tomo n1, a lo mejor se va a cumplir esta, pero no se va a cumplir la de la derecha. Entonces necesito tomar una n lo suficientemente grande de tal manera que se cumplan las dos. Entonces por eso me tomo n3, como el máximo de ellos dos. Entonces, si n es mayor o igual que esta n3, ¿no? Entonces lo que yo sí sé es que n es mayor o igual que n1 y que n es mayor o igual que n2. Entonces lo que voy a tener es que se van a cumplir ambas, ¿no? O sea, se va a cumplir que an menos l es menor que epsilon sobre 2 y además se va a cumplir que an menos l' es menor que epsilon sobre 2. Por eso me tomo, o sea, porque si yo nada más me tomo esta, yo solo sé que se cumple esta. Entonces justamente para que se me puedan cumplir las dos, me tomo el máximo entre ellas dos. Y el máximo de dos números naturales se sigue siendo natural, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo que hago es fijarme en lo que quería, en L' menos L. ¿Están de acuerdo? Ahora, directamente lo voy a hacer con N3 para no meter aquí conflictos. Entonces, voy a hacer esto. ¿Están de acuerdo? Ahí nada más sumé un 0. Estoy sumando y restando un número, ¿no? Entonces, ahora lo que hago es, por la desigualdad triangular, ¿por qué me tomo el máximo? Porque yo quiero, o sea, yo quiero haz de cuenta que esta N3 cumpla esto y que cumpla esto, ¿no? Entonces suponte que me tomo una N más grande que N1 o N1 incluso, ¿no? Solo va a cumplir esta, porque el hecho de que, como estas N1 y esta N2 pueden ser diferentes, el hecho de que esta N que me tome aquí esté más grande que este N1, no me garantiza, por supuesto, que pase esta de acá. O sea, puede ser que este N1 no sea 20 y que este N2 sea 5000. Entonces, a lo mejor yo aquí me tomé el 21 y pues no va a cumplir esta. Y como no cumple esta, no voy a poder decir que cumple esta. Entonces, me tomo la más grande de ellas dos, en este caso N3, y si es la más grande, entonces va a cumplir esta y va a cumplir esta, y por lo tanto va a cumplir esta y va a cumplir esta, y yo necesito que cumpla ambas. ¿Sale? Sí, el máximo entre dos números es el máximo, o sea, es el más grande, ¿no? El mayor de todos ellos es el máximo. Entonces aquí simplemente hago esta diferencia y le sumo un 0. Y después por la desigualdad triangular, tengo que esto es
menor o igual a la suma de los valores absolutos, ¿sale? Ahí creo que es el N3 grande, ¿no? Que es este de acá. Entonces este es el AN3. Aquí hay algo que no me gustó, aquí creo que le cambié el signo a algo. Aquí es menos, que si no, no me va a salir. Entonces este es el menos, y entonces este es N3 menos L, ¿no? Pero fíjense, como N3 en particular es mayor o igual que N3, pues yo sé que se cumplen estas dos, ¿no? Entonces digamos, por esta, tengo que la segunda es menor que epsilon medios, y por esta segunda tengo que esta es menor que epsilon medios, entonces esto es menor que epsilon medios más epsilon medios, y esto es igual a epsilon, ¿sale? Si se dan cuenta, dimos un epsilon general y demostramos que esta diferencia es menor que epsilon, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, para toda epsilon mayor que 0, el valor absoluto de L menos L' es menor que epsilon. Por lo tanto, L es igual a L'. ¿Vieron? Entonces, con esto lo que acabamos de hacer es demostrar la unicidad del límite. Ahora, rápidamente, porque mis alumnos son muy quisquillosos, ¿no? Por eso les digo que seguro su examen está perfecto porque demostraron todo. Y entonces aquí, para todo epsilon mayor que 0, se cumple que el valor absoluto de A menos B es menor que epsilon. Entonces A es igual a B, ¿no? Bueno, me parece perfecto que no los convence así de fácilmente. Quiere decir que ya están aprendiendo, ¿no? Entonces, prueba. Vamos a hacer por contradicción. ¿Vale? O sea, supongamos que existe una epsilon mayor que 0, tal que A menos, déjenme ver, A menos B sea mayor o igual que epsilon 0. Déjenme pensar, ¿Sí quiero eso? No, eso es lo que quiero probar. Más bien lo que voy a suponer es lo contrario. De hecho es por contrapositiva, ¿no? Sí, le estoy amañando a que se acuerdan lo que les dije, creo que la primera clase, ¿no? Yo todavía no sé diferenciar, profe, entre la contrapositiva y la contradicción. Lo que pasa es que lee lo de la primera clase, o sea, haz de cuenta que una contrapositiva necesitas algo de la forma P entre Q, ¿no? Y lo que haces es no Q implica no P. Entonces, para empezar, tienes una estructura así. Por ejemplo, ¿cómo demuestras que los primos son? O sea, por ejemplo, si yo pongo los primos, digo, esto lo va a borrar, ¿no? Son infinitos. ¿Esto es de la forma P entre Q? ¿Esta de aquí? No, eso nada más es una oración, ¿no? Los primos son infinitos. Entonces ahí no puedo ya aplicar una contrapositiva porque no tiene esta forma, pero sí puedo suponer que son finitos, ¿no? Entonces ahí puedo aplicar la contradicción. O sea, expliqué todas las razones por las que son diferentes, pero así rápidamente, la contrapositiva tiene una estructura lógica muy determinada y la contradicción se puede aplicar para oraciones que no tienen esa estructura, ¿sale? Entonces, son distintas. Y vuelvan a repasar la primera clase. Ahí mencionamos todos los puntos por los cuales son diferentes, ¿no? Entonces, esta realmente es por contrapositiva, porque P es para todo epsilon se cumple lo de arriba, y Q es A igual a B.
¿Vale? Entonces justamente lo voy a hacer por contrapositiva porque lo que voy a hacer es suponer que es distinto de B, ¿no? O sea, no Q, ¿no? Ahora, esto no les va a gustar. ¿Lo hago o no lo hago? Hágalo, hágalo. Tienen que ir aprendiendo. A ver, le voy a poner, sin pérdida de generalidad, A es mayor que B. ¿Por qué pongo eso? ¿Qué es eso? ¿Lo han visto en sus otros cursos? Jamás. Sí. Lo hago porque, a ver, si no se los explico yo, ¿quién se los va a explicar? Por eso es que lo hago, ¿sale? Entonces, esto de sin pérdida de generalidad lo que quiere decir es que, fíjense, o sea, los números que nosotros estamos tomando son arbitrarios, ¿no? Entonces, si yo pongo A mayor que B, ustedes pueden decir, ah, bueno, pero es que te falta el caso cuando A es menor que B. Bueno, mis números son arbitrarios, ¿qué tal que ahora mi A es B y mi B es A? ¿Sí me expliqué? Este sin pérdida de generalidad se pone porque como los números son arbitrarios, realmente no es importante, o sea, realmente aquí pierde sentido si A es mayor que B o B es mayor que A, ¿no? Porque o sea, realmente como es arbitrario el asunto, esto no tiene importancia, ¿sale? O lo pueden ver de otra manera, el otro caso que sería A menor que B, va a ser totalmente análogo por la arbitrariedad de A y B. ¿Sale? O sea, si ese sin pérdida de generalidad les causa muchos problemas, después de que hagan esta prueba, hagan la prueba con A menor que B y vean que la arbitrariedad de la elección aquí hace que todo sea análogo. Entonces, cuando ya sus profesores agarran más experiencia, pues o ustedes ponen este sin pérdida de generalidad. Por supuesto que tienen que tener cuidado, porque esto no siempre, o sea, este sin pérdida de generalidad tiene que ser a mucho expertise, porque pues se pueden equivocar. Sí lo puedes ocupar en tus pruebas, pero Se puede perder la generalidad. pero fíjate que no estés cometiendo un error. ¿Sale? O sea, sí lo puedes ocupar. Pero si abusas mucho de esto, sí podría en algún momento esto no aplicarse. ¿Sale? En este caso sí aplica. ¿Vale? Entonces vamos a ocupar este sin pérdida de generalidad para que se vayan acostumbrando, ¿no? Va a ser difícil que puedan perder. Es que para que se pierda está complicado. O sea, por ejemplo, tendrían que hablar de cosas muy difíciles como topología, ¿no? Donde definen conceptos como muy parecidos. O sea, tienen que definir un concepto demasiado parecido para que no tenga sentido el sin pérdida de generalidad. O sea, por ejemplo, tendríamos que definir algo casi que fuera igual que... O sea, la sin pérdida de generalidad viene de la tricotomía, ¿no? Tendríamos que definir algo que sea casi como la tricotomía, pero que no lo sea. Digo, eso ya está, o sea, eso no va a pasar casi en estos cursos, pero digamos que tampoco les quiero vender la idea de que siempre va a aplicar eso, ¿no? O sea, sí tienen que ser siempre cuidadosos, pero también deben de entender qué significa ese sin pérdida de generalidad y también tienen que saber cómo se aplica, ¿no? Entonces, ya supongo que es menor, que A es mayor que B, ¿no? Entonces esto implica que A es menos B es mayor que 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo es su valor absoluto? Bueno, no, pues simplemente lo que voy a decir es, pues, sea epsilon 0. Déjenme ver si ese me funciona. Estoy pensando, ¿ese me va a funcionar o no me va a funcionar? Lo que necesito demostrar
Déjenme pensar tantito, ¿eh? Tal vez sí, ¿no? Creo que sí. A ver, si no me sirve ahorita le hacemos un ajuste. Es epsilon mayor que 0 igual a menos b. ¿Están de acuerdo que puedo hacer eso? Ese es un número positivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me pueden decir del valor absoluto de a menos b? Pues este es a menos b. ¿Y cómo es con respecto a epsilon 0? Es igual, ¿no? En particular, bueno, lo que acabo de decir aquí es que epsilon 0 es igual a valor absoluto de a menos b, ¿no? Que en particular lo que quiere decir esto es que el valor absoluto de a menos b es, ¿cómo le pondré? ¿Qué es lo que me conviene poner? Quería poner que era menor, ¿no? Mayor o igual a epsilon 0, ¿están de acuerdo? Acuérdense que esta es verdadera cuando es igual o cuando es mayor. Entonces, como es igual, esta es verdadera. Entonces tengo que a menos b es mayor o igual que epsilon 0. Ya nomás se los voy a poner, fíjense. Existe un epsilon 0 positivo tal que el valor absoluto de a menos b es mayor o igual a epsilon 0. ¿Eso no es la negación de lo de arriba? ¿Cómo niegan que para todo epsilon se cumple que esta diferencia es menor que epsilon? Pues dando la existencia de un epsilon, aquí está, que hace que no se cumple que a menos b es menor que epsilon, ¿no? Pues justamente a menos b es mayor o igual que epsilon 0, ¿no? O sea, esto que acabo de escribir aquí es la negación de esto. Pues ya acabé por contrapositiva, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas de la prueba? Vamos. No, creo que no. ¿Por qué pusimos que el valor absoluto de a menos b era mayor o igual a epsilon 0? Porque sabes que es igual a epsilon 0, ¿no? Ah, ok. Entonces acuérdate que eso es cierto si es cierta solamente una, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Ya, gracias. O sea, lo que hice fue, supuse que estos eran distintos. O sea, lo que aquí dice, si se cumple esta cosa, entonces estos son iguales. Entonces lo que hice por contrapositiva, esto es una cosa de la forma P entre Q. Entonces lo que hice por contrapositiva es demostrar no Q implica no P. Entonces no Q sería que A es distinto de B, es con lo que empecé. Y entonces lo que tendría que demostrar en este caso es no P. Que no P sería que exista la negación de esto. Pero justo la negación de esto es... Ay, güey, ¿qué está pasando? Es esta que acabo de escribir aquí. ¿Sale? Entonces, supuse no Q y demostré no P. Por lo tanto, demostré P implica Q también, que es justamente esta que está aquí. ¿Sale? Directa no se puede hacer. Sí tiene que ser por contrapositiva. Es que directa... Estoy pensando, ¿eh? No sé, a mí no se me ocurre, o sea, tal vez sí se pueda, pero a mí no se me ocurre cómo hacerla directa. ¿Sale? Es que... No, quién sabe, no sé. Tal vez usando supremos. No sé. Porque aquí podrías llegar a algo como epsilon menos 1 entre quién sabe qué. Tal vez sí usando supremos, pero así de entrada no se me ocurre cómo. O sea, como que está sencilla verla por contrapositiva, está muy fácil, pero verla por directa, esa como que sí está difícil de obtener. Sí, no se ve. O sea, lo que les puedo decir yo es que no se ve una manera, o a mí no se me ocurre una manera de hacerla directa. Pero si a alguien se le ocurre, envíamela y le doy participación si es directa, ¿no? Están bien ese tipo de curiosidades, pero sí, no sé, a mí no se me ocurre así una manera fácil de hacerla directa. Profe, ¿me podría explicar otra vez por qué puede ser epsilon 0 mayor e igual a menos b?
Porque aquí ya demostré que epsilon 0 es igual a A menos B, ¿no? En valor absoluto. ¿Estás de acuerdo? Bueno, así lo definí yo, de hecho. Ah, ajá, sí, sí, pero ¿por qué lo definió como epsilon 0 igual a menos b mayor que 0? Ahí fue donde, no, sí, ahí fue donde me perdí un poquito. Porque yo quiero negar esto, ¿no? Entonces al querer negar esto tengo que darle existencia de un número positivo. Entonces como aquí tengo un número positivo, se me hace conveniente justamente que ese sea mi epsilon 0. Entonces o sea, yo quiero definir un número positivo y en la prueba estoy encontrando un número positivo, convenientemente estoy nombrando ese número positivo. Y luego hago las cuentas y veo que ese número positivo que encontré satisface justo lo que quiero que satisfaga, que es lo contrario de lo que está aquí arriba. ¿Sale? Ok, sí, ya, gracias. Ahí les va el teorema que a ustedes les va a ayudar mucho, ¿no? Para tratarnos de quitar un poquito las epsilon y las n's, ¿no? Por supuesto que en el examen va a venir un problema donde demuestren que el límite es algo con epsilon, con la definición, ¿no? Entonces, la suma converge y el límite, cuando n tiene infinito, ok, de an más bn es igual al límite cuando n tiene infinito de an más el límite. Bueno, voy a escribir todo el teorema y ahorita lo comentamos, ¿no? Para no perder tanto tiempo. Luego 2. Digo, lo comentamos y luego lo vamos a probar, ¿no? an por bn converge y el límite cuando n tiene infinito de an por bn es el límite cuando n tiene infinito de an por el límite cuando n tiene infinito de bn. Este sería la o la 3. ¿La 3 qué diría? La 3 tendría que hablar del cociente, ¿no? an entre bn converge si bn es diferente de 0, ¿no? Para todo n, esto tiene que ser para todo n forzosamente, ¿no? Y todavía más, ¿eh? Y el límite cuando n tiene infinito de bn tampoco es 0, ¿no? Entonces, y en ese caso, porque ahí ya puse demasiado cis, entonces en ese caso el límite cuando n tiene infinito de an entre bn es igual al límite cuando n tiene infinito de an entre el límite cuando n tiene infinito de bn. Sería como la 3 y luego aquí tendríamos todavía una 4 que dice que una constante por an converge. De hecho, esa es consecuencia de la 2. Esa no tiene chiste, pero bueno, la ponemos. Entonces, el límite cuando n tiene infinito de c por an es igual a c veces el límite cuando n tiene infinito de an. Déjenme aquí cambiar un poquito la notación porque cuando uso el límite no estoy usando los corchetes. Entonces aquí lo vamos a poner así. Y creo que fue el único lugar donde hice eso extraño. Ok. Entonces, teorema. Lo que dice aquí es, a ver, primero lo voy a decir en términos muy sencillos que ya todos deben de saber. El límite se puede meter en la suma, se puede meter en el producto, en la división
y las constantes salen del límite. O sea, lo acabo de decir de la manera más fácil. Ahora, si todo eso pasa, o sea, eso quiere decir que, por ejemplo, hace rato, lo que estábamos tratando de hacer de aquí, que pues lo podíamos sacar el límite de arriba y luego el de abajo, ¿no? Y ver qué más o menos pasaba, ¿no? Y eso lo han hecho en la prepa. O debieron haberlo hecho. Entonces, todo eso pasa, sí, pero hay que ver qué cosas son las que necesitamos para poder hacer esas cuentas. Eso es lo importante. Fíjense, aquí les está diciendo que pueden hacer eso, pero siempre que los ANs y BN sean convergentes. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero separar un cociente y una de las partes no tiene límite? Ahí ya me estoy equivocando, porque el límite de la suma no necesariamente va a ser el límite de la suma de esos dos límites. Por ejemplo, si se toma la sucesión alternante menos 1, 1, ¿no? Y la restan con su alternante, eso les va a dar 0, entonces la suma va a converger a 0, pero ninguna de ellas converge. Entonces no tiene ni siquiera sentido pensar que aunque la suma converja, estas cosas van a existir y van a ser iguales a la suma. Igual eso a lo mejor no se entendió, pero lo único que quiero decir es que para que se valga esta fórmula, lo que tiene que pasar es que estas dos sucesiones de aquí tienen que tener límite, o sea, tienen que existir estas dos componentes. Si esas dos componentes no existen, entonces no se vale esta fórmula. Y ahí es donde le digo que pueden cometer errores. De hecho, les acabo de decir uno, ¿no? Entonces, se vale la suma de límites, pero siempre que converjan estos dos. Lo mismo para el producto. Se vale meter el producto en límites, pero siempre que existan estos dos. En el caso de que saquen constantes, lo mismo, pero debe de existir este. Y en el caso del cociente es donde tenemos que ser un poquito más cuidadosos, porque aparte de que existan estos dos, tenemos que tener otras condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, primero, la sucesión nunca puede ser 0, porque si no, no voy a estar definiendo bien los términos de la sucesión. Eso debería de quedar relativamente claro, ¿no? Y luego, tampoco puede ser, aunque en la sucesión no sea 0, tampoco puede irse su límite a 0, porque si su límite se fuera a 0, ¿cuánto valdría esto? Pues no estaría definido, ¿están de acuerdo? Entonces, en el caso del cociente, además de que deben existir estas dos componentes del límite de AN y el límite de BN, tenemos que pedirle que la sucesión nunca sea 0 y más aún que nunca converja a 0, ¿sale? O que no converja a 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora yo les pregunto, ¿tienen dudas de cómo o lo que dice o cómo está formulado el teorema? Excelente. Vamos a hacer el inciso 4, es el límite de... O sea, el 4 lo que dice es que las constantes salen del límite. O sea, si tú tienes el límite de C por AN y C no depende de la N, entonces la C la puedes sacar y eso es C por el límite de AN. O sea, como si tuvieras el límite de 3 entre N, pues el 3 sale, ¿no? Y realmente te queda 3 veces el límite cuando N tiene infinito de 1 entre N, ¿no? Entonces, es que sí es cierto, aquí me faltó. Es que aquí tienes razón. O sea, ya vi cuál es la cuestión, ¿no? O sea, no tiene sentido poner solo. Es CN converge. Y además sabemos que el límite es este. ¿Sale? Sí, porque si lo pongo ahí solito como que pierde un poco el sentido, ¿no? O sea, sabes que converge, pero más aún sabes a dónde, ¿no? ¿Sale? Entonces, prueba. Yo creo que sí nos da tiempo de probar el 1. El que realmente está difícil. ¿Cuál es el que está difícil? A ver, una participación fácil. ¿Quién me dice cuál es el difícil? La división.
El 3. ¿Quién habló primero que me dijo la división? Yo. ¿Cómo te apellidas? Guzmán Martínez. No, déjate, digo. Guzmán Martínez. Ya te encontré. Porque dicen que no damos participaciones fáciles, ¿no? A ver, déjame ver. Ay, ¿dónde? Ya te perdí. Dejen paso esto para acá porque no veo nada. Guzmán Martínez. Aquí está. Está, para que no digan que no les damos participaciones fáciles. ¿Sale? Entonces, sí daba, fíjense que una vez por Navidad, pero es que ahorita no se pueden hacer muchas cosas porque estamos todos aislados. Pero una vez creo que en Navidad por ir disfrazados, de Navidad obviamente, en el día del examen les di un punto sobre su calificación si su disfraz valía la pena, ¿no? ¿En Navidad? Nos disfrazamos para Día de Muertos. Llevamos la capa para que nos vea. A ver, Venimos disfrazados. déjame Órale, ver. va. Órale, a ver. ¿Pero qué les daré? El 2, Zoom. el 2 no hay clases, ¿no? Según yo. No hay. Tendría que ser el 30 o el 4. Pues el 4, ¿no? Nos demos El 4, ¿no? para prepararnos. Órale, si el 4 vienen disfrazados y podemos ver su cámara y es un buen disfraz, ¿qué les daremos? Les voy a dar, fíjense, les voy a dar 3 participaciones a un muy buen disfraz, ¿sale? Órale. Y así sucesivamente. ¿Vale? Va. Ok. ¿Y usted va a disfrazar, profe? ¿Cómo? No, yo no voy a disfrazar, ¿cómo cree? Yo no necesito participaciones. Pero Es que nada te iba más a por decir, el yo no gusto. necesito disfraz. Nada Bueno, más por entonces, gusto, profe. No por participaciones. Por gusto, Es un buen disfrácense disfraz ustedes. de prueba todo, o sea, Para que te toque con la chaviza, profe. Se disfraza. no, yo no voy a disfrazar, pero sí les doy la oportunidad a ustedes, les doy 3 participaciones y su disfraz vale la pena, no sé, reservamos 15 minutos al final para ver eso, ¿no? Fue una pregunta, pero ¿cómo que valga la pena? ¿Cuáles son las características para que valga la pena? Pues por ejemplo, si nada más te pones, no sé, o sea, si nada más te pones una chamarra, pues a lo mejor eso no es un buen disfraz, ¿no? O si nada más te pones un gorro, Pues no. o sea, si es un ¿Cómo buen que disfraz. sería un buen disfraz para usted? ¿Y si me disfrazo de drag queen? No, profe, no de ideas, no de ideas. No voy a dar ideas. O sea, no se hagan. Ustedes saben lo que es un buen disfraz o no es un buen disfraz, ¿no? Hasta ustedes lo van a saber. Entonces, a ver, sea epsilon mayor que 0 para terminar esta demostración, ¿vale? De la 1, aunque sea. Entonces, rápidamente, ¿no? O sea, yo sé que AN converge o sea, yo sé, a ver, fíjense. Bueno, sí lo voy a poner así. Que AN converge a y que BN converge a B, ¿no? O sea, donde A es el límite cuando N tiene infinito de AN y B es el límite cuando N tiene infinito del Bn, ¿no? O sea, nada más lo hago para reducir notación, ¿sale? Entonces, como le doy un epsilon positivo, entonces lo mismo que hicimos hace rato, existe N1 natural y N2 un natural, tal que, o sea, le aplico las definiciones a ambos, tal que si N es mayor o igual que N1, entonces lo que tengo es que AN menos A es menor que epsilon sobre 2. Y el otro, ¿no? Si N es mayor o igual que N2, entonces estoy haciendo lo mismo que en la unicidad, creo, este sería B, ¿no? Entonces Bn menos B es menor que epsilon sobre 2, ¿no?
Entonces lo que quiero demostrar es el límite de la suma. Entonces otra vez vuelvo a aplicar el viejo truco de siempre, sea n3 igual al máximo entre n1 y n2, ¿no? Y ahora me tomo una n que supere a este n3. Entonces estoy haciendo los mismos viejos trucos, ¿no? Entonces ahora me fijo en el valor absoluto de an más bn, que es la sucesión nueva, que es la sucesión de suma. Otra cosa que no les dije, todas las operaciones de suma, producto y multiplicación por escalar están bien definidas porque ya definimos las operaciones para funciones, ¿se acuerdan? Y las sucesiones son funciones. Entonces todo eso ya está definido y bien aplicado. Entonces ahora yo quiero demostrar que su límite es a más b, ¿están de acuerdo? Entonces me tengo que fijar en esta diferencia. Entonces simplemente agrupo lo que me conviene. Este es an menos a más bn menos b. Y esto es menor que menor o igual por la desigualdad del triángulo an menos a más bn menos b. Y este es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Y esto es igual a epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, si n es mayor o igual a n3, entonces el valor absoluto de an más bn menos a más b es menor que epsilon. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar es que la sucesión suma converge a más b, ¿no? Digo, ya escrito con otras palabras, ¿no? El límite cuando n tiene infinito de an más bn es igual al límite cuando n tiene infinito de an más el límite cuando n tiene infinito de bn. ¿Sale? O sea, traducido, ¿no? ¿Sale? Entonces fíjense ahí cómo probamos el inciso 1, ¿no? O sea, el inciso 1 es muy fácil, ¿no? Realmente el inciso, y el 2 también, el inciso que nos va a dar muchos problemas es este. ¿Vale? Ese es el que sí nos va a dar mucha lata. Pero digamos que el inciso 1, el inciso 2 es relativamente sencillo y el 4 de hecho es una consecuencia del 2, solamente tomando la sucesión constante C. Realmente el que nos va a dar problemas es el 3. ¿Vale? Entonces, ¿tienen dudas de cómo probé el 1? Digo, ya no voy a probar otro porque ya sería un exceso en 4 minutos probar el producto, ¿no? Que tal vez sí me dé tiempo, pero no creo que sea bueno. ¿Tienen dudas de cómo probé la suma? Bien, entonces, hasta aquí le vamos a dejar y ya nada más nos quedamos por si tienen dudas, ¿no? Pero ya aquí le cortamos en la clase. Oye, ¿dónde puedo checar fechas de examen y entregas de trabajo? En matemáticas.tv. Mate TV. Sale, gracias.